Asuntos Guaraní de la provincia de Misiones. También queremos agradecer la presencia de, hoy hablamos al inicio del monumento, la ordenanza aprobada, y anoche vía telefónica hablaba con ella, y está presente acá la compañera concejal mandato cumplido, Miriam Caruso, que fue la responsable de dar la pelea del Consejo Deliberante para tener esta ordenanza. Así que gracias, compañero. Bienvenido. Compañero Germino, Urubichán Bareté, tu palabra. Audiencia, buenas noches a todos. Mi nombre en guaraní, lo quiero decir porque mi nombre es Verá, ¿no? Verá significa Verá por algo, sería brillo del sol. Y bueno, todavía hay comunidades que usamos nuestro nombre y nos llamamos con nuestro nombre, ¿no? Justo me alegré un montón cuando esta semana vino una señora y un sobrino pariente mío que estuvo visitando la Dirección del Producto Guaraní y haciendo sus gestiones, ¿no? Entonces cuando entra me dice, para y cobra ahí. Entonces me alegró un montón y me doy cuenta de que en nuestra sangre está, o en nuestra sangre, en nuestra existencia está nuestro nombre y nuestra gana de vivir y de seguir siendo lo que somos. Muchas veces hablar de la historia guaranítica de Misiones, lo actual, es un poco difícil de hablar cuando no recordamos lo que pasó en Misiones, lo que sucedió, ¿no? Vengo de una familia que mi viejo, mi papá, Cherú, como decimos nosotros, Cherú, luchó para que las comunidades se reunieran, para que se reorganicen los caciques y que luche por sus ideales y que luche por defender lo que son los verdaderos dueños de la tierra, y no decirlo como decían los políticos de Misiones, decir los dueños de la tierra, solamente en un discurso y adornarlo de esa manera cuando era el 12 de octubre, cuando era el 19 de abril. Y solamente digo eso porque quiero contarles desde cuándo cambia esta historia. ¿Desde qué momento, no? Cuando justamente un anciano con la fuerza de Ñamandú, con la fuerza espiritual, levanta y dice, vamos a tener que reorganizar nuestros caciques, tenemos que tenemos que hablar con los dirigentes para que esta historia pueda cambiar, porque realmente era el momento. Entonces Pablito habló en 2003 cuando hace autoconvocatoria, y yo estuve en esa asamblea, también estuvo mi papá y todos los ancianos, hablar en qué momento estábamos y qué condiciones se encontraban las comunidades. Y decir hoy que parece mentira, hasta ese entonces se reunían los indigenistas, los presidentes de ONGs y antropólogos se reunían para discutir con el Estado la condición o la política indígena, como siendo dueños y señores de los lugares, de los guaraníes. Es increíble decir eso. La última vez que se reunieron los ancianos y caciques realmente autoconvocados fue en 1970, que me encuentra mi papá, y también estuvo presente Pablito en esa época, Villalba. Reunidos, ellos convocados, caminaron una convocatoria que duró más de una semana, caminando, y llegaron caminando y volvieron caminando.
porque había interés en organizarse. Sucedió en 2003, porque había un bloqueo, ¿no? Los gobiernos no querían que se organizase ni los indigenistas. ¿Cuánto hoy tenemos que mencionar? Y es lamentable decir, pero tenemos que decir. Los gobiernos han sido parte de ONG que hoy están ricos y nuestros pueblos, nuestras comunidades cada vez más pobres y viviendo en miseria. Y hoy vemos desfilando 4x4 la gente que vivieron de eso. Pero todavía lo que quiero decir en este momento es que todavía hay las ganas de organizarse, la ganas de retomar la fuerza de nuestros abuelos, hoy reunidos, hoy organizados como consejo de cacique y consejo de ancianos. ¿Y cuáles fueron los primeros que ellos dijeron cuando se reunieron? Tenemos que contar nuestra historia. Pero ya no más de manera que cuentan los cuentitos de los yurubá que nos quieren dominar, sino que nosotros tenemos que contar cómo lo son. Cómo las empresas transnacionales fueron arrinconando nuestras tierras, de nuestra propia tierra, sacándonos y colocándonos en lugares más lejanos. Y cómo aquellos que hoy quieren llamarse, entre comillas, indigenistas, no han robado organizaciones indigenistas y se adueñan de nuestra tierra. 20.000 hectáreas hoy en manos de ONG. ONG que son indigenistas y que dicen ser nada más indigenistas. En empresas que fueron gobernadores por algunos periodos en la provincia de Misiones que le dieron como miseria 30 hectáreas cuando tienen miles y miles de hectáreas. Entonces, ¿cómo resolver esa situación? Organizándonos. Empezamos a entender cuál era la herramienta. Los ancianos tuvieron que decir para nosotros cuál era la herramienta para salir adelante y mostrar y salir de donde nos pusieron la invisibilidad y salir, ¿no? ¿Y qué teníamos que usar? Y empezamos a entender que lo que la política escondieron de nosotros tenemos que usar la política como herramienta de liberación en serio, pero ya desde nuestro parecer, de nuestro conocimiento. Y es el momento entonces, con los caciques, analizar nuestra historia. Y gracias a hermanos que aportaron mucho, hermanos que no eran de nuestro pueblo, hermanos como Machón, como Cantero, que escribieron la historia de Andrés Guajurarí, ¿no? Contando lo que fue, que era nuestro hermano y que fue el gobernador, y contando entre nosotros, ¿no? Sacando la historia realmente como la son. Y hoy organizados el Consejo de Ancianos y Caciques, en conjunto, están levantando los jóvenes. Hoy estamos más a 10 años, poco más, menos un poquito de 10 años. Se reorganizó el Consejo de Caciques, y ahora levantamos, los jóvenes se están levantando, para seguir adelante, ¿no? Para luchar por la reivindicación, por la exigencia que al Estado tiene que pedir a su manera, de su punto de vista, de su conocimiento. Antes era comunidad, ¿no? Le llamaba comunidad. Por supuesto, es un poco, y tenemos que decir, que la comunidad es un concepto occidental fragmentario, porque nosotros somos una gran nación guaraní, en donde no hay frontera, como hoy decía Miki, ni el Paraná, ni los que están nuestros hermanos en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, la gran nación guaraní. Entonces mostrarle a la sociedad
que nosotros tenemos una nación y que nosotros queremos nuestro territorio, no reclamamos una comunidad ni propiedad para nuestra comunidad, sino que reclamamos que sean restituidos nuestro derecho a territorio, nuestro territorio. Ahí donde nosotros podemos desenvolver nuestra espiritualidad. El concepto, hoy decía Miki, es distinto al occidental en cuanto a espiritualidad. Nosotros entendemos que nuestra manera de vivir, nuestra manera es comunitaria, no es individual nunca. Nunca un guaraní se va a expresar desde su propio, ¿cómo decir?, de su individualismo, sino que es su conocimiento de lo que él conoce, de lo que Ñamandú le da a su corazón, a su vida, a su manera de pensar. Eso tiene que devolver al pueblo, tiene que contar a sus ancianos, tiene que contar a sus hijos, a sus nietos, para que eso puedan volver a aprender. No son dueños de la espiritualidad. Ellos tienen que participar con su nación. La misma cosa, hoy se le enseña a los estudiantes que estudian en la secundaria, algunos estudiando en las universidades, ellos tienen que aprender todo lo que el Yorubá aprendió y todo el conocimiento y traerlo a la comunidad y hacerlo ver. No como una deuda, sino como parte de su espiritualidad y de saber, como el anciano Arandú aprendió, él también tiene que volcar eso a la comunidad. Existe una diferencia total. Y también, ¿por qué nosotros estamos tan pegados a la tierra? Porque nosotros decimos, nuestra madre tierra, y es cierto, nuestra madre tierra. El guaraní, el Mbigá, el que vive, se siente parte, y la tierra es parte de eso. Muchas veces no puede comprender a alguien que no convive con nosotros. Por eso muchas veces, a veces yo me enojo. No es que estoy en contra de la educación occidental. De ninguna manera, yo creo que aportó en grande de poder hablar, de poder comunicar mínimamente con ustedes y poder estar hablando. Pero en las comunidades indígenas hicieron desastre las escuelas. Trajeron aculturaciones en muchas comunidades, cambiaron su sistema de vida. ¿Por qué tiene que cambiar el sistema de vida, de su organización, de su manera de pensar en la escuela? La escuela tiene que ser una parte en donde tiene que enseñar el conocimiento bueno del occidente, del occidental, para que pueda vivir armónicamente. Como nosotros, el otro vuelta, cuando hablábamos en la Fiesta Nacional del Inmigrante, y decía un anciano, de que nosotros siempre le recibimos a los que vinieron, así dice en guaraní, del otro lado del mar. Cuando viene lo recibimos y le abrimos los brazos. Hoy seguimos trabajando, antes era nuestra tierra, hoy seguimos trabajando en la tierra que nos sacaron. Pero seguimos conviviendo con él. Nunca hemos perdido esta convivencia con el ser humano, con nuestro hermano, a pesar de que nos sacaron nuestra tierra, nos sacaron del lugar de nuestra hábitat, nos expulsaron de él. Entonces, discúlpeme que me emociona un poco a veces cuando hablo de estas cosas. Pero, entonces hablaba de la escuela.